A las 9:17 de la mañana del 22 de enero de 1943, el segundo teniente John George contuvo la respiración en las ruinas de un búnker japonés al oeste de Point Cruz. Su dedo descansaba sobre un gatillo que todos los oficiales de su batallón le habían dicho que nunca importaría. Campeón estatal de rifle de Illinois a los 27 años, el hombre con el rifle comprado por correo. Y después de 3 semanas de combate, después de 16 días de tiroteos en el monte Austin, después de ver morir a 14 estadounidenses a manos de enemigos, nadie podía ver que John George no había matado a un solo hombre. Eso estaba a punto de cambiar. A 240 yardas de distancia, a 87 pies sobre el suelo de la jungla, una rama se movió sin viento. A través del aumento de 2,5 veces de su mira Lyman Alaskan, Jorge vio lo que ninguna patrulla había sobrevivido lo suficiente para identificar. Un francotirador japonés con uniforme oscuro estaba agachado en una horquilla donde se unían 3 ramas, vigilando el sendero de suministros, donde los estadounidenses entraban en su mira y nunca salían. 11 francotiradores estaban operando en los bosques de Point Cruz. 11 hombres con rifles Arisaka con mira telescópica, que trepaban a los enormes árboles de banyan antes del amanecer y esperaban con una paciencia que aterrorizaba a cada soldado del 132 Regimiento de Infantería. El cabo Davis nunca vio al hombre que le disparó en el cráneo mientras llenaba su cantimplora. 2 hombres de la compañía L nunca vieron el destello del cañón que los derribó a mitad de patrulla. Un sargento fue baleado en el cuello desde un árbol. Su escuadrón pasó 2 veces, sin saber que la muerte estaba a 27 metros sobre ellos. 14 hombres en 72 horas. El batallón intentó patrullas, fuego de supresión y limpieza, pero nada funcionó. Los francotiradores eran fantasmas con rifles, así que el comandante del batallón llamó a Jorge. No porque creyera en él, sino porque no le quedaba nadie más a quien intentar. Jorge había pasado 6 semanas siendo burlado por el arma que tenía en las manos. El capitán Morris la llamó un juguete y le ordenó que llevara un rifle de verdad. El armero en el campamento Bosque. Le preguntaron si era para siervos o para alemanes. Los otros líderes de pelotón se rieron de su novia por correo. La Winchester modelo 70 había ahorrado 2 años de sueldo de la Guardia Nacional para comprar el rifle que llegó 6 semanas tarde porque estuvo guardado en un almacén en Illinois mientras Jorge zarpaba hacia Guadalcanal sin él. 9 libras, acción de cerrojo, 5 tiros contra un Garand que era semiautomático con 8. Cada especificación decía que estaba en desventaja. Cada oficial decía que era un tonto. Pero Jorge tenía credenciales que nadie quería escuchar. Campeonato estatal de Illinois a 1000 yardas, el ganador más joven en la historia del estado, agrupaciones de 6 pulgadas a 600 yardas con miras de hierro. El gatillo en sus manos se soltaba a 3 libras y cuarto, suave como vidrio, ajustado por él en Camp Perry. Antes de que el mundo entrara en guerra, el comandante le había dado hasta la mañana para demostrar que el rifle era más que una broma. La mañana había llegado. El francotirador estaba en su mira. Jorge ajustó 2 clics a la derecha por el viento, calmó su respiración y apretó lentamente el gatillo. Eso determinaría si un hombre con un rifle deportivo podía superar en muertes a profesionales entrenados en el arte de la muerte invisible. El Winchester 70 llegó en una caja de madera frágil 6 semanas después de que Jorge arribó a Guadalcanal. Lo pidió de un catálogo en 1941, cuando la guerra ocurría en otros países. 2 años de sueldo en la Guardia Nacional ahorrados dólar a dólar para un rifle desconocido por la mayoría de los soldados y sin respeto de los oficiales. El modelo 70 era un rifle deportivo para cazadores. Ese era el tipo de arma que los hombres adinerados llevaban a la naturaleza de Montana para cazar alces, no el tipo de arma que un teniente llevaba al combate contra el ejército imperial japonés. Pero Jorge no era como la mayoría de los tenientes. Había estado compitiendo en tiro desde que tenía 15 años. A los 23 años era el hombre más joven en ganar el 1000 yardas acertando disparos en blancos a 1000 yardas. Mientras otros hombres de su edad estaban aprendiendo a conducir, él entendía la balística como los músicos entienden las escalas. Sabía lo que un rifle podía hacer. Cuando su portador rechazaba límites, el modelo 70 no era un arma militar, era superior. La acción era suave, hecha a mano. En la fábrica de Winchester en New Haven, Connecticut, el gatillo se soltaba limpio a 3 libras y cuarto sin recorrido previo, sin recorrido posterior,
ajustado con una precisión que los arsenales militares nunca lograron. El cañón era de 24 pulgadas de acero forjado en frío, capaz de una precisión subminuto a distancias donde el Garand estándar dispersaba los disparos como una escopeta. Jorge había montado él mismo la mira Lyman Alaskan, usando una base Griffin y Hawk. Eso costaba más de lo que la mayoría de los soldados rasos ganaban en 2 meses y medio. Aumento de potencia no mucho para estándares modernos, pero suficiente para ver el rostro de un hombre a 300 yardas, suficiente para ver cómo su pecho subía y bajaba al respirar, suficiente para colocar una bala exactamente donde debía ir. El rifle había estado esperando en Illinois cuando su unidad fue desplegada. Jorge presentó la documentación para que lo enviaran por correo militar, sin saber si alguna vez llegaría, sin saber si la Marina hundiría el transporte que lo llevaba, sin saber si algún suministro. El sargento abriría la caja y decidiría que un rifle deportivo pertenecía a un basurero en lugar de una zona de guerra. 6 semanas esperó, 6 semanas viendo a otros hombres limpiar sus Garands mientras él cargaba un arma en la que no confiaba. 6 semanas de preguntas sobre el rifle que venía. El pedido por correo, el amorcito, el juguete que lo cambiaría todo. Cuando la caja llegó a finales de diciembre, Jorge la abrió solo en su tienda. Sacó el rifle del material de embalaje, revisó el mecanismo, examinó el cañón y sintió el disparador soltarse. Exactamente como lo recordaba, el capitán Morris lo encontró 1 hora después. «Deja ese rifle deportivo aquí», dijo Morris. «Lleva un arma de verdad o no lleves nada». Jorge no dijo nada. Limpió el rifle, cargó 5 cartuchos de munición, 30-06 y de todos modos se lo llevó. Si Morris quería hacerle un consejo de guerra por llevar el arma equivocada a una guerra, podía hacerlo después de que Jorge le demostrara que estaba equivocado. El 132 Regimiento de Infantería arribó a Guadalcanal a fines de diciembre de 1942 para relevar a los marines que luchaban desde agosto. Los marines tomaron y defendieron el campo Henderson ante los ataques japoneses, pero no lograron tomar el Monte Austin ni eliminar a los japoneses. Desde los bosques costeros al oeste del río Matanicau, el Monte Austin era el primer objetivo, 1500 pies de roca volcánica cubierta de selva, defendida por 500 soldados japoneses en 47 búnkeres interconectados. El batallón de Jorge atacó el 17 de diciembre. Lucharon durante 16 días seguidos, 34 hombres muertos, 279 heridos. Jorge disparó su Winchester exactamente 0 veces. La selva no era adecuada para disparos de precisión, vegetación densa, sin líneas de visión. El combate era a menos de 30 metros, los hombres tropezaban en la oscuridad verde, disparando a los destellos y muriendo sin ver quién los mató. Un rifle de cerrojo con mira era inútil. En ese caos, Jorge lo llevaba de todos modos, esperando un terreno que tuviera sentido. El 2 de enero, el batallón tomó la ladera occidental del Monte Austin. Los japoneses se retiraron hacia la costa y los campos de batalla se trasladaron a un lugar llamado Punta Cruz. La Punta Cruz. Los bosques tenían palmas de coco y banyan en un terreno abierto. Líneas de visión de más de 200 yardas, el tipo de terreno donde un hombre con mira podía ver a su enemigo antes de que su enemigo lo viera a él. Los japoneses también entendían esto. Colocaron francotiradores en los enormes árboles de banyan que dominaban los bosques. Algunos de esos árboles alcanzaban los 27 metros de altura, con troncos de casi 2.5 metros de grosor. Un francotirador podía trepar a las ramas superiores antes del amanecer. Podía acomodarse en un escondite natural formado por las ramas retorcidas y esperar inmóvil durante horas. Cuando una patrulla patrapamora estadounidense pasaba debajo de él, disparaba una vez y los veía dispersarse. Para cuando se daban cuenta de dónde había venido el disparo, él ya se había reubicado o había guardado silencio. 11 francotiradores, 11 hombres con rifles Arisaka tipo 98, con mira telescópica, el equivalente japonés de lo que llevaba Jorge. Habían sido entrenados para esta guerra en la selva. Paciencia, la habilidad de matar sin ser visto y desaparecer sin ser atrapado. En 72 horas mataron a 14 estadounidenses y nadie en el batallón pudo detenerlos. La orden llegó tras el anochecer, el 21 de enero. Jorge caminó al cuartel general del batallón esperando una reunión rutinaria, pero encontró solo al comandante esperándolo. Mapas extendidos sobre una mesa plegable y una botella de whisky abierta junto a un vaso. El comandante no le ofreció un trago. «Tengo un problema», dijo el comandante. «Los francotiradores japoneses matan a mis hombres más rápido que la malaria. 14 muertos en 3 días».
Mando patrullas, pierden hombres. Mando equipos de limpieza, pierden hombres. Elimino la línea de árboles con ametralladora y 1 hora después otro francotirador dispara a un estadounidense desde un árbol ya despejado. Miró a Jorge como alguien sin ideas. Escuché que tienes un rifle y que los otros oficiales creen que es una broma, pero tú piensas diferente. Jorge no dijo nada. El comandante se inclinó. ¿Ese rifle de catálogo realmente puede acertar algo? ¿O he estado escuchando historias de fogatas sobre un teniente que cree que es especial? Jorge le dijo la verdad. Campeonato estatal de Illinois a 1000 yardas, el ganador más joven en la historia del estado, podía colocar 5 disparos dentro de 4 pulgadas a 300 yardas, podía leer el viento observando cómo se movía el pasto, podía estimar la distancia por el tamaño de la cabeza de un hombre en su mira. Había estado disparando desde los 15 años y nunca se había fallado un tiro que realmente importara. El comandante lo observó fijamente por un momento. Entonces demuéstralo. Te doy hasta mañana, entra en esos huertos y mata a los hombres que están matando a los míos. Si ese rifle hace lo que dices que hace, nunca volveré a cuestionar. Si regresas con las manos vacías, cargarás un Garand como todos los demás. Y olvidaré que esta conversación alguna vez ocurrió. Jorge hizo una pregunta. ¿Cuántos francotiradores? 11, dijo el comandante. Hemos identificado 11 posiciones de tiro diferentes en los últimos 3 días. Jorge asintió. Regresó a su tienda, limpió su rifle y no durmió. Lo entrenó para que limpiara el Winchester de nuevo, aunque no necesitaba limpieza, el ritual importaba, pasando parches por el cañón hasta que salieran blancos. Revisando los montajes de la mira por si hubiera habido algún movimiento durante las semanas de cargar el rifle a través de la humedad de la jungla en las pruebas. La presión del gatillo sobre su dedo hasta que el freno pareciera parte de su sistema nervioso. Cargó 5 cartuchos de munición .30 CO6, el mismo cartucho que disparaba el Garand, pero en manos de Jorge, a través del rifle de Jorge, a las distancias de Jorge, haría cosas que el Garand nunca podrías hacer. Consideró que llevaría. Sin observador. Un observador era otro hombre haciendo ruido y duplicando el riesgo de ser detectado al moverse en el momento equivocado. Sin operador de radio. Una radio significaba esperar, significaba distracción, significaba alguien hablando cuando el silencio era la única ventaja que importaba. Solo el rifle, una cantimplora, 60 cartuchos de munición en peines metidos en sus bolsillos. A las 4:00 Jorge salió en la oscuridad. Había estudiado los mapas la noche anterior, memorizando el terreno entre el perímetro estadounidense y los huertos donde operaban los francotiradores. Sabía dónde el batallón había capturado un búnker japonés 3 días antes. El búnker tenía vista a los huertos de coco desde una elevación. Ofrecía cobertura, ocultamiento y buena visión hacia los árboles donde morían los estadounidenses. Llegó al búnker antes del amanecer, se instaló en las ruinas y comenzó el trabajo que definiría el resto de su vida. Esperando. La mira Lyman Alaskan transformó la oscuridad antes del amanecer en sombras y formas. Jorge recorrió la línea de árboles de izquierda a derecha y de arriba a abajo, memorizando cada tronco, rama principal y grupo de hojas. Eso podría ocultar a un hombre. Cuando saliera el sol, él conocería este terreno mejor que los francotiradores que vivían ahí. La selva nunca estaba en silencio. Aves cantaban, insectos zumbaban y la artillería retumbaba a lo lejos. George filtró todo y observó los árboles. La rama se movió a las 9:17. George había estado observando por más de 3 horas, le dolían los ojos y tenía el cuello rígido. El calor matutino aumentaba y el sudor le bajaba de las sienes al cuello del uniforme. Pero no había cambiado de posición, no había apartado la mirada, no se había permitido creer que los francotiradores no aparecerían. Y ahora uno había cometido un error. El movimiento fue pequeño, un cambio de peso, quizá un ajuste de posición. Tras horas de quietud, la rama se inclinó y regresó suavemente a su posición. Con un movimiento tan sutil, el ojo de lo humano lo habría atribuido al viento, aunque no lo había. Jorge apuntó al árbol de banyan, a 240 yardas. Él recorrió con la vista el tronco y las enormes ramas que se extendían hacia el dosel. 24 metros, 26 metros, y ahí, a 27 metros, en una horquilla donde se unían 3 ramas, encontró lo que buscaba: un hombre. Ropa oscura contra corteza oscura, una figura que no pertenecía al árbol. El francotirador vigilaba el sendero al este por donde los suministros iban entre el perímetro estadounidense y las posiciones avanzadas.
Probablemente había estado en ese árbol desde antes del amanecer. Probablemente había matado a estadounidenses desde esa misma posición en días anteriores. Estaba esperando a que su próximo objetivo apareciera a la vista. No sabía que su próximo objetivo ya lo estaba observando. Jorge calculó el disparo. 240 yardas, viento cruzado leve desde el norte, quizá 3 millas por hora. Giró la mira 2 ajustes hacia la derecha. La elevación ya estaba ajustada para 250 yardas, así que la corrección fue mínima. Alineó la cruz en el centro de la figura oscura que no podía ver. El rostro del francotirador no podía identificar los rasgos individuales, pero podía ver lo suficiente. Los hombros, el torso, la masa de un cuerpo humano presionada contra el tronco de un árbol de banyan. Jorge exhaló lentamente, dejando que la mitad del aire saliera de sus pulmones. Su ritmo cardíaco se desaceleró, la mira se estabilizó. El gatillo tomó holgura hasta llegar al punto de ruptura, esa pared suave como el vidrio donde 3 1/4 libras de presión separaban la vida de la muerte. Apretó el Winchester, que retrocedió contra su hombro. El sonido retumbó en la jungla, agudo y distintivo, diferente al ladrido del Garand, diferente a cualquier rifle militar en el teatro del Pacífico. A 240 metros de distancia, el francotirador japonés se estremeció una vez y cayó. Su cuerpo cayó entre las ramas, rebotando, con las extremidades girando en el aire, y se estrelló contra el suelo de la jungla. Al pie del árbol de banyan, Jorge accionó el cerrojo. La vaina gastada salió expulsada, una nueva bala entró en la recámara, una menos, quedan 10. Jorge mantuvo su mira en el árbol y esperó. Él conocía algo de los francotiradores japoneses que la mayoría de los soldados estadounidenses no sabía. Ellos trabajaban en parejas, un tirador y un observador. El tirador atacaba los objetivos y el observador vigilaba amenazas, estimaba distancias y daba seguridad. Si Jorge acababa de matar al tirador, el observador estaba en algún lugar cercano. El mismo árbol, un árbol adyacente, en algún lugar dentro del rango visual del hombre que ahora yacía muerto al pie del banyan. El observador habría visto el disparo, habría visto a su compañero caer, y ahora enfrentaba una decisión que determinaría si vivía o moría: quedarse oculto y esperar o moverse. Jorge examinó lentamente y con método los árboles alrededor. El aumento de 2,5 veces del Lyman Alaskan obligaba a tener paciencia. Cada árbol podía ocultar a varios hombres. El dosel creaba sombras que convertían las ramas en formas y las formas en nada. Revisó cada tronco, cada bifurcación, cada grupo de follaje. A menos de 300 metros de la primera baja, a las 9:43 halló al segundo francotirador en otro árbol, 60 metros al norte del primero. Estaba más abajo en el dosel, a unos 15 metros de altura tras una pantalla de hojas. Eso lo habría hecho invisible desde el nivel del suelo, pero no era invisible para un hombre con una mira que sabía dónde buscar. El observador se estaba moviendo, bajando por el tronco con movimientos cuidadosos y controlados, tratando de descender sin sacudir las ramas, intentando llegar al suelo donde pudiera desaparecer entre la maleza. Había escuchado el disparo. Sabía que su posición estaba comprometida. Estaba retirándose. Era la jugada inteligente, pero también era demasiado lenta. Jorge siguió el movimiento con su mira, adelantando la figura que bajaba unos centímetros, calculando dónde estaría el hombre al llegar la bala, no dónde estaba al apretar el gatillo. Disparó cuando el agarre del segundo francotirador se soltó. Su cuerpo se arqueó y cayó libremente entre el follaje. Su rifle chocó entre las ramas delante de él, girando de un extremo al otro, y golpeó el suelo un segundo completo antes de que su cadáver cayera junto a él. 2 disparos, 2 bajas. Menos de 30 minutos de combate real. Jorge recargó usando un peine, presionando 5 cartuchos nuevos en el cargador. Sus manos estaban firmes, su respiración controlada. Quedaban 9 francotiradores. La mañana apenas comenzaba. A las 11:21 una bala pegó en el costal de arena a 15 centímetros de la cabeza de Jorge. El impacto le lanzó tierra en la cara, en los ojos y en la boca. Rodó instintivamente a la izquierda, pegándose a la pared del búnker destruido y encogiéndose lo más posible. Mientras su mente procesaba lo que acababa de pasar, alguien lo había encontrado. El disparo vino del suroeste, distinto a los 2 primeros francotiradores. Un tercer hombre, que actuaba solo, vigilaba la zona donde murieron sus compañeros. Había visto el destello del cañón de Jorge, o escuchado el característico disparo del Winchester, o simplemente siguió la dirección de las bajas
y dedujo hacia atrás para encontrar la fuente. Ahora el cazador se había convertido en la presa. Jorge controló su respiración y esperó 3 minutos. Los sonidos de la selva volvieron poco a poco. Primero los pájaros, luego insectos y después el lejano retumbar de la artillería que no cesaba. Escuchó si había movimiento, alguna señal de que el francotirador se estaba reposicionando para un segundo disparo, pero no oyó nada. Después de 3 minutos se arrastró de regreso hacia su posición de disparo, lentamente, un movimiento a la vez, presentando el blanco más pequeño posible. Mientras escaneaba los árboles al suroeste, a través de la mira, el francotirador se habría movido después de hacer el disparo. Esa era una doctrina básica inculcada en cada tirador entrenado en todos los ejércitos del mundo. Dispara y reubícate. Nunca dispares 2 veces desde la misma posición. Pero la selva era densa y había pocas opciones para reubicarse. Un hombre en un árbol no podía simplemente moverse a otra posición. Tenía que bajar, moverse entre la maleza y volver a subir, o tenía que moverse a una rama diferente en el mismo árbol, cambiando su ángulo mientras permanecía en la copa. Jorge apostaba por la segunda opción. Escaneó los árboles al suroeste, buscando las mismas señales que había encontrado antes, formas que no pertenecían, ramas que se doblaban bajo un peso que no deberían soportar. A las 11:38 encontró lo que estaba buscando. El tercer árbol desde la izquierda en un grupo de 5 banianos, a 73 pies de altura. El francotirador se había reubicado en una rama diferente, quizá a unos 15 pies de donde había hecho el disparo, pero no había salido del árbol. Un error. Jorge alineó la mira sobre la figura oscura, ajustó para la nueva distancia y ángulo y disparó. El tercer francotirador cayó sin hacer ruido. No hubo gritos ni llanto, solo el susurro de las ramas y el golpe lejano de un cuerpo al caer en la selva. Jorge accionó el cerrojo y volvió a escanear. 3 menos antes del mediodía. El rifle por pedido por correo estaba funcionando exactamente como él sabía que lo haría. La cuarta baja ocurrió a las 12:17 y la quinta a las 12:42. Ambas fueron variaciones del mismo patrón. George observando una rama moviendo una figura que se convierte en un hombre. El Winchester disparando una vez y un cuerpo cayendo a través del dosel para unirse a los otros en el suelo de la jungla. A la 1, 5 francotiradores japoneses habían muerto y la noticia se difundió en el batallón. Los hombres que habían pasado 3 días muriendo a manos de enemigos invisibles ahora escuchaban que un solo teniente con un rifle comprado por correo había matado a 5 de ellos en una sola mañana. Los soldados que antes se burlaban del Winchester de Jorge ahora pedían ir al búnker a verlo trabajar. Jorge se negó. Los espectadores llamaban la atención, lo que atraía fuego. Los francotiradores japoneses no eran tontos. Habían perdido a 5 hombres en 6 horas y se estarían adaptando, cambiando de posición, cambiando de táctica, buscando al estadounidense que los estaba matando y planeando cómo matarlo a él. Jorge necesitaba silencio, necesitaba quietud, necesitaba volverse invisible exactamente de la misma manera en que sus enemigos habían sido invisibles, esperando un movimiento que delatara sus posiciones. Pero el movimiento no llegó. Los francotiradores japoneses se adaptaron antes de lo que Jorge pensó tras la quinta baja. Dejaron de moverse por completo, no cambiaban de peso, no ajustaban sus posiciones, no subían a nuevos árboles ni descendían al suelo. Reconocieron la amenaza y respondieron quedándose absolutamente quietos, confiando en su camuflaje. Esperando la noche para moverse sin ser vistos, Jorge pasó la tarde mirando los árboles con binoculares, pero no vio nada. Cada sombra parecía un hombre, cada rama parecía un rifle, pero nada se movía y sin movimiento. La mira era inútil. A las 16:00 horas, Jorge regresó al cuartel general del batallón. El capitán Morris lo estaba esperando. La burla había desaparecido de su voz. El desprecio había desaparecido de sus ojos. Miró a Jorge. Un hombre observa un arma recién descubierta, mucho más peligrosa de lo que pensaba. ¿Cuántos? ¿5? Dijo Jorge confirmando. Morris asintió lentamente. Regresa a tu posición. Al amanecer. El 23 de enero comenzó con lluvia. Una lluvia tropical intensa que convirtió el suelo de la selva en lodo y redujo la visibilidad a menos de 100 metros. Jorge se sentó en el búnker destruido, viendo cómo la lluvia que entraba por el techo ocultaba los árboles. Donde aún esperaban 6 francotiradores japoneses, él no podía cazar en estas condiciones. Ningún visor en el mundo podía ver a través de un monzón,
pero los francotiradores podían moverse porque la lluvia enmascaraba el sonido. Un hombre podía trepar a un árbol, cambiar de posición, incluso trasladarse a una zona completamente nueva sin ser escuchado por encima del rugido del agua golpeando las hojas. Jorge esperó a las 8:15. La lluvia empezó a disminuir para las 8:45 y había suficiente visibilidad para trabajar. Encontró al sexto francotirador a las 09:12. Este había sido inteligente. Subió a su posición bajo la lluvia usándola como cobertura y eligió un árbol a 290 yardas, un alcance mayor que cualquiera de los que Jorge había matado el día anterior. Los japoneses aprendían sobre sus capacidades y se posicionaban cerca de su alcance efectivo. Jorge compensó por la distancia y disparó. El francotirador cayó, 6 bajas, pero la respuesta fue algo que Jorge no había anticipado. A las 9:57 los morteros japoneses atacaron el área cerca de su búnker. Habían triangulado su posición, ya fuera por el fogonazo del cañón, por el sonido o por simple deducción a partir de la dirección de sus bajas. El enemigo había averiguado dónde estaba y llamó a la artillería. Las primeras rondas cayeron a 40 yardas cubriendo el búnker con tierra y escombros. La segunda perandanada cayó a 20 yardas de distancia. La tercera andanada serían impactos directos. Jorge tomó su rifle y corrió. Corrió hacia el norte a lo largo de la línea de árboles, manteniéndose agachado, moviéndose rápido, poniendo distancia entre él y el búnker, que estaba a punto de convertirse en su tumba. Se lanzó dentro de un cráter de proyectil. Cuando llegó la tercera andanada, el búnker se desvaneció en una columna de fuego y humo. Los costales de arena volaron y las vigas se astillaron. El lugar donde Jorge estaba sentado hace 30 segundos desapareció. Él yacía en el cráter, respirando con dificultad, escuchando cómo el eco de las explosiones se desvanecía en la selva. Los japoneses se habían adaptado de nuevo. Ya no solo se estaban escondiendo, ahora estaban contraatacando. Jorge se trasladó a un árbol caído a 120 yardas al norte del búnker destruido. Ofrecía menos cobertura, pero una vista clara de los huertos. Se acomodó y reanudó la vigilancia. Los francotiradores salieron por la tarde. Tal vez creyeron que los morteros lo mataron, o simplemente ya no podían quedarse quietos más tiempo. A las 14:23, Jorge mató a su séptimo francotirador y a las 15:41 al octavo. Este subió a 94 pies de un árbol de banyan. Buena ocultación contra la observación desde abajo, pero la altura creaba una silueta contra el cielo. Cuando el sol de la tarde cambió de ángulo, Jorge vio el contorno, confirmó la forma y realizó 8 bajas en 2 días. Disparó 12 veces contra francotiradores, 4 fallos. El capitán Morris mandó un mensajero a las 17:00. Jorge llevaba 9 horas en su puesto. Estaba exhausto, deshidratado y cubierto de lodo. Pero cuando el mensajero le preguntó cuántos, Jorge se permitió un pequeño momento de satisfacción. 8 confirmados, dijo. Quedan 3. Esa noche, Jorge limpió su rifle y consideró las matemáticas de lo que quedaba. Francotiradores japoneses operaron en los bosques de Point Cruz. 8 ahora estaban muertos, quedaban 3. Pero esos 3 no eran sobrevivientes al azar. Eran los mejores, los más pacientes y hábiles. Los hombres que habían visto morir a 8 compañeros en 2 días y no cometieron los errores que los mataron. Ahora sabían cómo era Jorge, sabían qué rifle llevaba, conocían su alcance aproximado, su área general de operación, su patrón de observación y disparo. Vieron el destello del cañón y oyeron su disparo. Sobrevivieron al ataque de mortero que destruyó su búnker y vieron cómo se movía al árbol caído. Ahora ellos sabían de Jorge lo que él sabía de ellos. Cargó la Winchester con 5 cartuchos nuevos e intentó dormir. A las 03:00 se dio por vencido. Se sentó en su tienda con el rifle sobre las piernas, escuchando la lluvia que había regresado alrededor de la medianoche. Los francotiradores restantes también estarían preparándose, planeando, discutiendo, ideando cómo matar al estadounidense que había matado a sus amigos. No cometerían los errores del primer día, no cambiarían de peso, ni moverían ramas, ni bajarían de los árboles durante el día, pondrían trampas. Jorge lo sabía porque era lo que él haría. A las 04:15 la lluvia se intensificó. A las 5:30 era lo bastante fuerte para retrasar las operaciones al amanecer. Jorge aprovechó el tiempo para moverse a una nueva posición, abandonando el árbol caído que el enemigo seguramente ya tenía marcado. Eligió un grupo de rocas a 70 yardas al sur, un antiguo nido de ametralladoras de la Marina de diciembre. Buena cobertura, campos de tiro superpuestos.
un lugar que los japoneses no esperarían. La lluvia se detuvo a las 7:43. Jorge llevaba más de 2 horas inmóvil entre las rocas, observando los bosques con el Lehman Alaskan mientras mejoraba la visibilidad. A las 08:17 encontró lo que buscaba, un francotirador japonés en una palmera a 190 yardas de distancia, bajo, solo a 40 pies de altura. Inusual. La mayoría de francotiradores subían para mejorar la visión y protegerse del fuego terrestre. Este había elegido el camuflaje sobre la altura, escondiéndose entre las hojas de la palmera donde sería invisible desde abajo. Pero Jorge no estaba abajo. Él estaba elevado sobre las rocas. El ángulo le permitía ver hacia abajo entre las hojas, algo que los del suelo no podían. Veía la silueta oscura del francotirador, perfectamente enmarcada para un disparo letal. Jorge alineó la mira sobre el objetivo, controló su respiración, comenzó a apretar lentamente el gatillo y luego se detuvo. Algo estaba mal. La posición era demasiado fácil, demasiado obvia. Jorge llevaba 2 días cazando francotiradores. Había matado a 8 de los combatientes de selva mejor entrenados del ejército japonés. Los sobrevivientes no cometerían errores elementales. No se colocarían en un lugar donde un tirador elevado pudiera verlos a menos que quisieran ser vistos. Jorge bajó su rifle y examinó los árboles que lo rodeaban. Si el francotirador en la palma era un señuelo, el verdadero tirador estaría posicionado para cubrirlo, observando el destello del cañón, esperando que alguien disparara, listo para matar quien quiera que se revelara. Buscó metódicamente de izquierda a derecha, de arriba a abajo, cada árbol en un radio de 300 yardas. Le tomó 11 minutos. A las 08:28 encontró la trampa, un árbol de banyan a 80 yardas al noroeste de la palma, a 91 pies de altura. El francotirador japonés estaba posicionado en un escondite perfecto, oculto por 3 lados con ramas y enredaderas. Tenía vista clara al árbol caído donde Jorge operó ayer. Estaba vigilando el lugar equivocado, esperando que Jorge apareciera ahí y disparara al señuelo. Jorge tomó su decisión, apuntó al señuelo en la palma y disparó. El señuelo. El francotirador cayó de las frondas y se estrelló entre las ramas hasta el suelo. Entonces Jorge giró su rifle hacia el baniano. El verdadero francotirador estaba reaccionando al disparo, volteando hacia el sonido. Ese giro creó movimiento y el movimiento era muerte. Jorge disparó antes de que el francotirador completara su giro. El segundo cuerpo cayó desde 27 metros girando por el dosel, golpeando ramas y aterrizando hecho un montón roto junto al enorme tronco. 2 disparos, 2 bajas. La trampa se invirtió, pero Jorge había revelado su posición. Tomó su rifle y municiones y corrió hacia el este por la línea de rocas, lanzándose a una zanja de drenaje a 36 metros, se pegó al lodo y esperó. A las 8:34 fuego de ametralladora japonesa barrió las rocas donde él estuvo 6 segundos antes. Las balas levantaron polvo y piedras. El tiroteo duró 17 segundos antes del silencio. George contó hasta 60. Luego se movió a un cráter de proyectil lleno de agua a 100 yardas al este. Se acomodó en el cráter con el agua hasta el pecho, apoyó la Winchester en el borde y reanudó la vigilancia. 10 bajas confirmadas, quedaba un francotirador, y ese francotirador acababa de observar todo lo que hizo George. El 11º francotirador era el mejor. Sobrevivió a 10 días de operaciones estadounidenses en los bosques de Point Cruz. Había visto morir a 10 de sus compañeros en los últimos 2 días, aprendiendo de cada muerte, adaptándose después de cada baja. Él conocía los patrones de Jorge, conocía el rifle de Jorge, conocía la ubicación aproximada y las tácticas generales de Jorge, y no iba a cometer los mismos errores. Jorge escaneó la jungla a través de su mira, buscando las señales que habían delatado a los demás. El movimiento da forma a las ramas que se doblan bajo el peso humano, pero los árboles estaban quietos. Nada se movía excepto las hojas con la ligera brisa que se había levantado después de la lluvia. A las 09:47, Jorge notó su error. El 11º francotirador no estaba en los árboles, sino en el suelo. Jorge notó primero el movimiento en la periferia. Una figura a unos 60 metros al sur, agachada entre la jungla y moviéndose paralela a la línea de árboles. El francotirador se arrastraba usando helechos, enredaderas y ramas caídas para ocultarse, avanzando hacia la posición anterior de Jorge en las rocas. Cazaba a Jorge igual que Jorge lo había cazado, pero no desde arriba ni oculto.
En el dosel se movía a nivel del suelo, acortando la distancia, planeando encontrar a Jorge y matarlo a corta distancia. Donde un rifle de cerrojo no significaba nada contra una mayor habilidad en el campo, Jorge permaneció inmóvil. En el cráter lleno de agua, el Winchester ya estaba en el hombro, pero el ángulo era incorrecto. El borde del cráter le impedía ver al francotirador que se acercaba. Para tener un tiro claro, Jorge tendría que levantarse. Al levantarse, expondría su cabeza y hombros, y el francotirador estaría esperando exactamente eso. Jorge esperó. El soldado japonés dejó de moverse. A las 09:52 había llegado a una posición a 40 yardas de las rocas, oculto en un matorral de helechos, estudiando el terreno desde donde Jorge había disparado antes, buscando sangre, buscando equipo, buscando cualquier señal de a dónde había ido el estadounidense. Jorge podía verlo ahora, una figura oscura pegada al suelo de la selva, casi invisible entre la maleza, paciente y profesional, exactamente tan peligroso como Jorge había esperado. A las 09:58 el francotirador comenzó a moverse de nuevo, arrastrándose hacia las rocas. 35, 30 y 35 yardas. Llegó a la formación rocosa a las 10:03 y avanzó en cuclillas hacia el nido de ametralladoras donde estaba Jorge. Una hora antes, él escaneó el terreno al este, la zanja de drenaje y rutas de escape probables. Le daba la espalda a Jorge. A 38 yardas, tiro claro, al centro del cuerpo, una muerte fácil, incluso sin mira, pero Jorge dudó. Este francotirador había sobrevivido cuando otros 10 murieron. Había superado todos los errores que cometieron sus compañeros. Era el hombre más peligroso que Jorge había enfrentado en 2 días de combate. Y estaba posicionado en un lugar expuesto, de espaldas. Ningún francotirador con experiencia haría eso. Jorge mantuvo su mira en el hombre entre las rocas, pero amplió su atención a la jungla que lo rodeaba. Si esto era una trampa otra vez, como lo de la palmera, la verdadera amenaza estaría posicionada en algún lugar con línea de visión. Para cualquiera que hiciera el disparo, escaneó sin mover el rifle, con los ojos moviéndose, buscando al segundo hombre. A las 10:06 lo halló a 70 yardas al noroeste tras un tronco caído. Otro soldado japonés, con el rifle inmóvil, apuntaba a la zanja de drenaje donde Jorge debió esconderse. 2 hombres, no uno, el 11º francotirador, había traído refuerzos. Tal vez eran los últimos 2 números, el 10 y el 11, colaborando. Ahora que ambos entendían la amenaza, Jorge tenía un rifle de cerrojo. No podía dispararles a ambos antes de que uno de ellos respondiera el fuego. Necesitaba un enfoque diferente. Jorge se sumergió lentamente más profundo en el agua, hasta que solo sus ojos y la parte superior de su cabeza quedaban por encima de la superficie. El agua estaba fría, turbia e incómoda, pero lo hacía invisible. Un hombre en un cráter de proyectil, oculto en agua marrón, observaba a sus enemigos por una mira apenas visible sobre el borde. Mantenía el Winchester apuntando hacia el cielo para evitar que entrara agua en el cañón, y esperaba. A las 10:13 el soldado japonés entre las rocas se puso de pie. Había pasado 10 minutos observando la zanja de drenaje y no había visto nada. Creía que Jorge se había movido más al este, fuera del alcance de la trampa que habían preparado. Se volteó y señaló a su compañero. Detrás del árbol caído, ambos hombres se movieron hacia el este, en paralelo y separados por unos 70 metros, buscando hacer que Jorge saliera o hallar su posición. Mediante una búsqueda sistemática se movían con cuidado, cubriéndose mutuamente de manera profesional con campos de fuego superpuestos. Pasaron junto al cráter de proyectil donde Jorge yacía sumergido. Ahora estaban entre Jorge y la línea de árboles. Ambos le daban la espalda. Jorge se levantó del agua, lentamente, en silencio, el agua escurriendo de su uniforme, de su rostro, del rifle que había mantenido seco. Por pura fuerza de voluntad, llevó el Winchester a su hombro, sintiendo el peso familiar, el equilibrio familiar. El soldado más cercano, entre las rocas, estaba a 42 yardas. Jorge apuntó al centro de su cuerpo, controló su respiración y disparó. El soldado cayó. Jorge accionó el cerrojo de un solo movimiento, expulsando la vaina y cargando una nueva bala. Apuntó el rifle al segundo soldado, que estaba tras el árbol caído y ahora se giraba hacia el disparo, levantando su arma. Jorge disparó primero, el segundo soldado cayó, 11 francotiradores, 11 bajas, 4 días de cacería reducidos a los últimos 5 segundos de violencia. Jorge salió del cráter. El agua salía de sus botas, de sus bolsillos, de cada pliegue de su uniforme. Caminó hacia el cuerpo más cercano y recogió sus casquillos usados.
El latón era valioso. La evidencia era peligrosa. Estaba alcanzando el segundo casquillo cuando escuchó el sonido que lo cambió todo. Voces japonesas. Varios hombres venían desde la línea de árboles al oeste. Jorge se tiró al suelo y escuchó. Las voces se estaban haciendo más fuertes, más cercanas. Al menos 6 hombres, tal vez más, se acercaban a los 2 cuerpos que él acababa de dejar. No eran francotiradores, sino infantería, una patrulla o equipo enviado a recoger muertos o reforzar sobrevivientes. Jorge mató a los francotiradores, pero no actuaban solos. Y ahora Jorge estaba atrapado entre un cráter lleno de agua y un escuadrón de infantería japonés. Con 3 balas restantes en su rifle, Jorge se dejó caer de nuevo en el cráter de proyectil. El agua lo cubrió otra vez, fría, marrón y miserable. Sostuvo el Winchester en posición vertical para mantener el cañón despejado y se pegó contra la pared del cráter, haciendo su cuerpo lo más pequeño posible. Las voces japonesas se hicieron más fuertes. Al menos 6 hombres, probablemente más. Escuchaba al equipo romper ramas y a los soldados moverse por la selva sin intentar ser sigilosos. No eran francotiradores, eran infantería regular y se dirigían directamente hacia los cuerpos. Jorge revisó su munición. 3 cartuchos en el cargador, 2 en el bolsillo. 5 tiros frente a 6 o más enemigos con rifles semiautomáticos. Las matemáticas no eran favorables. Las voces se detuvieron en el primer cuerpo a 42 yardas del cráter. Jorge podía escucharlos claramente. Ahora, incluso sin entender las palabras, los tonos urgentes, las órdenes y alguien gritando lo que parecían ser preguntas. Luego las voces se movieron al segundo cuerpo, más conversación, más gritos. A las 10:28, las voces comenzaron a moverse de nuevo, no de regreso hacia la línea de árboles, sino hacia el cráter. Habían encontrado sus huellas, las marcas de sus botas en el lodo que iban de las rocas al cráter. Jorge fue cuidadoso con el ruido, el movimiento y el destello del cañón, pero no con las huellas. Las voces se acercaban. 30 metros, 25 metros, 20 metros. A las 10:31, un soldado japonés apareció en el borde del cráter. Estaba mirando directamente hacia abajo a Jorge. Sus ojos se encontraron a una distancia de menos de 3 metros. Jorge disparó desde el agua. El soldado cayó de espaldas muerto antes de tocar el suelo. Jorge accionó el cerrojo mientras aún estaba sumergido. Un movimiento que nunca había practicado. Un movimiento que debería haber sido imposible. Se levantó del cráter con el agua escurriendo del rifle. 2 soldados más estaban en el borde, reaccionando al disparo, intentando apuntar sus armas. Jorge disparó al primero, accionó el cerrojo y disparó al segundo. Ambos cayeron con 3 disparos, 3 bajas, quedaban 2 balas. Jorge escuchó gritos detrás de él, más soldados acercándose. Salió del cráter por el norte, se alejó de las voces y corrió 20 metros hasta un árbol caído. Se lanzó detrás de él. Mientras el fuego de rifle retumbaba en la jungla, las balas golpeaban el suelo cerca del cráter y el árbol caído, levantando tierra, hojas y astillas. Los japoneses disparaban a cualquier movimiento o sonido, no solo a objetivos confirmados. George se mantuvo agachado, observó el área a través de su mira y vio a 2 soldados avanzando hacia el cráter. A unos 50 metros apuntó al líder y disparó su última bala. El soldado cayó y su compañero se lanzó al suelo para cubrirse. George escuchó más voces detrás de él. Los japoneses estaban flanqueando a un grupo desde el sur y a otro desde el este. En cuestión de minutos, estaría rodeado. Tomó la única decisión posible. No podía ganar un tiroteo con una sola bala contra un escuadrón de infantería con armas automáticas. Necesitaba romper el contacto, moverse hacia el norte y llegar a las líneas estadounidenses antes de que lo aislaran. Jorge tomó su rifle y corrió. Jorge llegó al perímetro estadounidense a las 11:13. Un centinela de la Marina lo desafió desde detrás de un tronco caído, con el rifle apuntando al pecho de Jorge. Jorge se identificó, dio la contraseña del día y esperó, mientras el centinela confirmaba que no era un soldado japonés usando un uniforme estadounidense. Lo condujo a través del perímetro. Jorge caminó hacia el cuartel general del batallón, empapado de agua y lodo, con su rifle cubierto de mugre y su uniforme rasgado por correr entre la maleza de la selva. El capitán Morris esperaba afuera de la tienda de mando y miró a Jorge un largo rato sin decir nada. Luego hizo la única pregunta que importaba. ¿Cuántos? Jorge le dio los números. 11 francotiradores japoneses muertos en 4 días. 12 disparos hechos contra francotiradores, 11 aciertos, un fallo.
Luego el enfrentamiento de infantería, 3 bajas más. En combate cercano, se gastaron 5 balas adicionales. Morris preguntó sobre el estado de la munición. Quedan 2 balas, dijo Jorge. Morris preguntó por el rifle. Funcional, dijo Jorge. Necesita limpieza, hay lodo en el mecanismo y agua en el cañón. Morris le dijo a Jorge que limpiara su arma y descansara. No habrá operaciones mañana. El batallón avanzaba al este al punto. Los bosques de Cruz dejaron de ser prioridad. La inteligencia indicó que los japoneses estaban evacuando Guadalcanal. La campaña terminaría en unas semanas. Jorge regresó a su tienda, desarmó el Winchester y pasó 2 horas limpiando cada componente. El cerrojo, el conjunto del gatillo, el cañón, las monturas de la mira. Pasó parches por el cañón hasta que salieron blancos. Engrasó el mecanismo hasta que se movió como seda. A las 14:00 horas llegó un mensajero con nuevas órdenes. El comandante del batallón quería ver a Jorge. Jorge caminó hacia el cuartel general, esperando papeleo de informe. En cambio, encontró a Morris y a otros 2 oficiales esperándolo. Uno era el coronel Ferry, comandante del regimiento, con quien Jorge nunca habló directamente. Ferry tenía una pregunta. ¿Puedes entrenar a otros hombres para hacer lo que acabas de hacer? Jorge consideró la pregunta cuidadosamente. Podría intentarlo, dijo, pero requeriría tiempo, rifles con óptica y hombres que ya supieran disparar. Ferry sonrió. Mejor empecemos. Jorge tenía una condición antes de aceptar la tarea. Quería quedarse con su Winchester. Coronel, Ferry aprobó la solicitud sin dudarlo. El rifle que el capitán Morris llamó juguete se volvió el arma de francotirador más usada en el Teatro del Pacífico. Nadie volvería a cuestionarlo. El entrenamiento comenzó el 27 de enero. Jorge tenía a 40 hombres en un campo de tiro improvisado, 2 millas al este del campo Henderson. Eran tiradores expertos en teoría. Todos estaban calificados con miras de hierro hasta 500 yardas, pero ninguno tenía experiencia como francotirador en combate. Ninguno había matado a un hombre oculto. Ninguno entendía la paciencia necesaria para esperar durante horas inmóviles, observando que se moviera una sola rama. Jorge comenzó con los fundamentos: control de la respiración, apretar el gatillo, lectura, viento, la capacidad de estimar la distancia por el tamaño del objetivo en la mira, la disciplina para esperar el disparo perfecto en lugar de forzar uno malo. El ejército había proporcionado 14 rifles Springfield con miras Unertl, armas que dejaron los marines cuando se retiraron, más pesado que el Garand, más pesado que el Winchester de Jorge, pero preciso a distancias que el Garand nunca podría alcanzar. Jorge les enseñó a usar cualquier soporte disponible: rocas, troncos, costales de arena, cualquier cosa que creara una plataforma estable. La selva rara vez ofrecía posiciones de tiro perfectas. Un francotirador debía adaptarse al terreno, no buscar un mejor lugar. Distancia. El curso duró 3 días. Para el 30 de enero, 32 de 40 hombres acertaban regularmente a blancos humanos a 300 yardas en campo. Jorge los dividió en 16 equipos de 2 hombres, tirador y observador. El observador llevaba binoculares y un Garand, localizaba los objetivos y proporcionaba seguridad mientras el tirador disparaba. Tras cada baja podían cambiar roles. Esto mantenía a ambos hombres capacitados y eliminaba el punto único de falla que resultaba de depender de un solo tirador. El 1 de febrero Jorge llevó a 4 equipos al campo. Su misión era limpiar las posiciones japonesas al oeste del río Matanikau, según inteligencia. Pequeños grupos de soldados enemigos, no francotiradores, solo infantería rezagada que no había evacuado. George junto con el cabo Hayes se posicionaron en un terreno elevado, con vista a un sendero que los japoneses habían estado usando para reabastecerse. A las 7:20 un soldado japonés apareció en el sendero. Hayes lo confirmó con binoculares. George realizó la primera baja de la nueva sección de francotiradores. 23 soldados japoneses más murieron ese día, sin bajas estadounidenses. La sección de francotiradores operó hasta inicios de febrero. Para el 9 de febrero, Jorge y sus equipos habían matado a 74 soldados japoneses. Las bajas confirmadas solo se contaban cuando el cuerpo podía ser observado a través de la mira. El número real ciertamente era mayor. Hombres heridos que se arrastraban para morir. Cuerpos que caían en la maleza demasiado densa para verlos. Bajas hechas a distancias donde la confirmación era imposible. La evacuación japonesa se aceleró durante este periodo. Destructores llegaban por la noche para extraer tropas de Cabo Esperanza, en el extremo occidental de Guadalcanal. Las fuerzas estadounidenses avanzaron al oeste para interceptar la retirada,
pero los japoneses hicieron efectivas acciones de retaguardia. La sección de Jorge tenía la tarea de eliminar a los soldados enemigos que cubrían la retirada. El 7 de febrero, Jorge estaba operando cerca del río Tanamba cuando un fusilero japonés le disparó. La bala le impactó en el hombro izquierdo, atravesando el músculo sin tocar hueso ni vasos sanguíneos importantes. El impacto lo hizo girar y lo tiró al suelo. El cabo Hayes lo arrastró hasta ponerse a cubierto y pidió un médico. La herida era grave, pero no mortal. Los cirujanos la limpiaron, suturaron y le indicaron a Jorge que debía descansar. Nada de operaciones de combate por al menos 3 semanas. Jorge estuvo 2 semanas en el hospital de campaña cerca de Henderson Field. Los japoneses terminaron su evacuación. El 9 de febrero, las fuerzas estadounidenses llegaron al Cabo Esperanza, encontrándolo vacío. Así terminó la campaña de Guadalcanal. La sección de francotiradores de Jorge operó durante 12 días con 74 bajas confirmadas y 0 bajas amigas durante las operaciones de francotiradores. El coronel Ferry recomendó a Jorge para una estrella de bronce, pero la guerra de Jorge no había terminado. Mientras se recuperaba en el hospital, llegaron nuevas órdenes del Comando del Pacífico. El ejército necesitaba oficiales de combate experimentados para una misión clasificada, algo en Birmania, patrullas de largo alcance detrás de las líneas japonesas. El tipo de operación donde un hombre con un rifle capaz de alcanzar objetivos a 600 yardas podría ser útil. Jorge se ofreció como voluntario. Para marzo estaba en un barco de transporte rumbo al oeste cruzando el Pacífico. El Winchester modelo 70 estaba en una caja impermeable en la bodega de carga. Jorge no lo sabía, pero pronto se uniría a una unidad que sería legendaria, los merodeadores de Merrill. Juan Jorge sobrevivió a Birmania. Sobrevivió la marcha de 700 millas a través de la jungla que los japoneses consideraban imposible. Sobrevivió a la POM, a la malaria, la disentería y la destrucción sistemática de su cuerpo. Eso mató o incapacitó a la mayoría de los hombres que empezaron la campaña. Usó su Winchester 3 veces durante esos meses, matando a soldados enemigos a distancias que ninguna otra arma de la unidad podía alcanzar. Pero la guerra en la jungla de Birmania era diferente de las emboscadas a corta distancia en Guadalcanal. Tiroteos a 30 yardas en una vegetación tan densa que no podías ver ni a 3 metros. El rifle de precisión que limpió el punto Cruz Groves rara vez era adecuado para ese combate. Jorge volvió a casa en 1944, el ejército lo ascendió a capitán y lo asignó a Fort Benning, Georgia, donde entrenó a oficiales de infantería en puntería y tácticas de pequeñas unidades. Enseñó las lecciones que había aprendido en Guadalcanal y en Birmania. Cómo moverse por el terreno selvático, cómo identificar y atacar objetivos a distancia, cómo operar de manera independiente sin líneas de suministro, sin apoyo, sin nadie en quien confiar excepto en ti mismo. Se quedó con el Winchester después de la guerra. Jorge obtuvo títulos de Princeton y Oxford. Pasó años en el África Oriental Británica estudiando la política regional. Luego se instaló en Washington como consultor de temas africanos para el Departamento de Estado. Nunca habló en público sobre Guadalcanal o Birmania. En 1947 escribió lo ocurrido solo para su registro personal, no para publicarlo. Un amigo de la Asociación Nacional del Rifle leyó el manuscrito y lo convenció de publicarlo. El libro se llamaba Disparos en la ira. Se convirtió en un clásico entre los entusiastas de las armas de fuego y los historiadores militares. Sigue imprimiéndose hoy en día y todavía es usado como referencia por coleccionistas que estudian armas pequeñas de la Segunda Guerra Mundial. John George falleció el 3 de enero de 2009, tenía 90 años. El modelo Winchester 70 fue donado al Museo Nacional de Armas de Fuego en Fairfax, Virginia. Está en una vitrina con una placa que describe su historia. La mayoría de los visitantes pasan sin detenerse. Parece un rifle de caza antiguo, pero no lo es. Es el que demostró ser campeón estatal. Un tirador con una mira comprada por correo podía superar a francotiradores militares entrenados. El rifle que despejó los huertos de Point Cruz en 4 días, cuando un batallón entero no pudo hacerlo en 2 semanas. El rifle que todos los oficiales del 132 Regimiento de Infantería llamaban un juguete hasta que mató a 11 hombres y convirtió sus burlas en silencio.